Muy buenos días, estudiantes de quinto grado. Les saluda la profesora Nacha Iguaque del área de personal social. Antes de iniciar nuestro tema, no olvidemos las recomendaciones ante la pandemia. Lavarnos siempre las manos, mantener el distanciamiento social, usar doble mascarilla y protector facial cuando salimos de casa. No podemos bajar la guardia, queridos estudiantes. Sé que en las noticias pues nos están diciendo que usemos ahora solo una mascarilla, pero igual nosotros tenemos que cuidarnos, ¿ya? Todavía pues la vacuna, todavía para la edad de ustedes creo que todavía no está, ¿no es cierto? Ya están vacunando de 13 a 17, pero bueno, pues igual nosotros tenemos que cuidarnos, ¿sí? Muy bien, ahora sí, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de la cultura. ¿Qué cultura creen ustedes que vamos a hablar? ¿Qué cultura nos conocemos esto? ¿Qué cosa es? El azón monolítico, claro que sí. ¿Y el azón monolítico a qué cultura pertenece? Pertenece a la cultura chavín. Muy bien. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de la cultura chavín. Es una de las más importantes culturas pre-incas, ¿verdad? ¿Quién fue su descubridor? Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, es decir, por Julio César Tello, más conocido como Julio C. Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú. ¿Debido a qué? Debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Años más tarde se descubrió que la cultura caral es más antigua. Ya, entonces fue eso aproximadamente la cultura que fue descubierta en el año 1200 Cristo a 200 años antes de Cristo. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre qué años les dije, estudiantes, entre los años 1200 a 200 antes de Cristo. Ubicación geográfica. Ubicado en el departamento de Ancash, a 300 kilómetros al norte de Lima, a una altitud de 3177 metros, en la confluencia de los ríos Mosna y Guaquexa. Guachesa, ya, Guachesa. Bien. Su extensión llegó por la costa desde Lambayeque hasta Ica, por la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Y con respecto a su religión, pues la religión que predominó es llamado culto felínico. Así un, así un felino, supuestamente el jaguar, era la representación más relevante. Y ahí podemos verlo acá. Templo de Chavín de Huántar. Esto es la parte de su arquitectura, ¿no? La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo. Con el paso de los años se construyó en el templo Chavín el llamado templo nuevo, destacando la estela de Raimondi, las cabezas clavas. Recuerden que las cabezas clavas se colocaban para el temor de la población, ¿no? Y en estos templos se reunían, ¿qué cosa? Los sacerdotes, porque recuerden que Chavín fue un gobierno teocrático. Vamos a hablar acerca de sus esculturas. Tenemos al lanzón monolítico, que tiene la forma de un inmenso cuchillo de piedra donde aparece esculpida la imagen de un felino con rasgos humanos. Aquí lo podemos ver. Y es la primera, ¿no?, que le mostré en la imagen. Luego tenemos el obelisco de Tello, que es un monolito de 2 metros de largo. Esculpieron muchas figuras mágicas religiosas representadas por el felino, el cóndor y la serpiente.
Acá podemos ver el obelisco de Tello. También tenemos la estela de Raimondi. Es la escultura más importante de esta cultura. Consta de una piedra rectangular en cuya superficie aparece esculpida una divinidad que tiene forma humana con rasgos de un felino o puma. Acá está, ¿no? Ahí lo vemos. También tiene como dos varas, ¿no? ¿Se acuerdan del dios de las varas? ¿Mm? Esta es la estela de Raimondi. Y por último, las cabezas clavas, ¿no? Esto es sus esculturas. Eran monolitos que representaban al puma o felino andino con elementos decorativos en los muros exteriores del templo de Chavín. ¿Para qué? Para aterrorizar a la población. Ya, acá ahora vamos a hablar del aspecto político. Se formó un incipiente aparato de gobierno asumido por el grupo de poder sacerdotal que se encargaba de organizar a la gente y controlar el proceso productivo. Entonces, en el aspecto político, ¿gobernaban quién? Los sacerdotes, por eso eran teocracia. En el aspecto económico estaba basado en la agricultura. Ellos cultivaron el maíz, la papa, quinoa, yuca, maní y otros. Para el cultivo de estos mejoraron y construyeron un sistema de regadío de canales. Su alimentación también incluía productos de la ganadería, en la cual criaron cuyes y emplearon también la carne de la llama. En el aspecto social, los templos fueron el centro de la clase sacerdotal. Allí estudiaban los movimientos del sol, estrellas y la luna. Estos estudios se aplicaron a la agricultura para predecir el mejor tiempo para sembrar y cosechar. Quiere decir que también se les consideraba qué cosa, que eran qué. A ver, cómo, ¿no? Como podían ver los movimientos del sol y de las estrellas, ¿no es cierto? Estos consejos convirtieron a los sacerdotes en una clase con poder religioso y político. También surgieron otras clases como artesanos y campesinos. En su cerámica era monócroma, usaron los colores rojizos, negro o gris, o sea, un solo color pintaban su cerámica. El huaco ceremonial de cuerpo globular, asa, estribo y pico es el más representativo en lo que es la cerámica de Chavín. Arquitectura, mejoraron las técnicas de construcción, usaron conductos de ventilación y diseñaron canales internos por donde correr el agua. Ahí lo podemos observar, ¿ya? Bien, mis estudiantes, ustedes también ya han expuesto y han podido averiguar algo más de la cultura chaví. Entonces, hemos aprendido sobre la cultura caral y la cultura chaví. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestra clase de Zoom.